Hola audio escuchas, en las carreteras es muy frecuente encontrarse con fenómenos paranormales, ya sea en una carretera o en una avenida, es muy probable que a altas horas de la noche te puedas encontrar con un fantasma. Así que mucho cuidado cuando viajes, quizás puedas ser el siguiente en tener alguna experiencia aterradora. Empezamos. Me dedico a manejar un camión en el estado de Guanajuato. Sobre mis datos, prefiero mantenerme en el anonimato. La ruta que me tocó ese día era bastante corta, dura aproximadamente una hora. Estuve desde las 5 de la mañana trabajando, hasta las 12 de la noche, pero en el viaje de las 8 de la noche, me sucedió algo. Me gusta ir con música en el camión para no aburrirme. En el camión ya solo quedaba un pasajero, era un conocido de donde vivo. Vi por el retrovisor que se levantó y llegó hacia mí. Estuvimos platicando sobre cómo estaba su familia, al igual que la mía. Después me pidió la parada en una esquina, así que al llegar presioné el botón para que se abrieran las puertas y él bajara. Un escalón antes de bajar llegó una muchacha y lo esperó a que bajara completamente, para que ella subiera. Todavía el muchacho miró hacia mí y se despidió mientras la muchacha subía. El cuerpo de ella me estorbaba. Así que me hice a un lado para verlo, y también despedirme. Aquella mujer me dijo que la dejara en el hospital, que estaba a unos 10 minutos. Por el retrovisor la vi sentarse, y yo presioné nuevamente el botón para que la puerta se cerrara. Comencé a manejar. Le subí a la música y comencé a cantar en voz baja. Me distraje un poco ya que no suelo estar observando a los pasajeros. Al llegar al hospital grité, servida, pero no vi que alguien me respondiera. Al ver por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Pensé que se había dormido en el asiento, así que fui a revisar a dónde se sentó, pero el lugar estaba vacío. Estaba confundido, no se pudo bajar, era obvio. Esto me dio mucho miedo. Cuando estaba hundido en mis pensamientos, sentí un escalofrío. Como si mi cuerpo estuviera detectando alguna entidad. Mis vellos se erizaron y en mis oídos sentía algo que no puedo explicar. El camión de repente se empezó a sentir con mucho frío. Ahí supe que ella, aquella mujer, ya no estaba viva. Pero actué como si no estuviera espantado. Le dije, disculpe señorita, ahorita le abro. Caminé rápido hacia el volante para sentarme y presioné el botón para que se abrieran las puertas. Seguía actuando con normalidad. Le sonreía a la nada y le dije, que tenga buena noche señorita. Me esperé unos minutos y cerré la puerta. Seguía espantado y muy confundido por esto que había pasado. Pero mis vellos erizados y el aire frío que me envolvía desaparecieron. En la noche siguiente, que mi conocido tomó el camión, le conté esto, y me dijo que él no vio subirse a nadie, que al despedirme solo me incliné. Les juro que la muchacha, aquel espíritu en pena, se veía tan viva. Me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo parecido. Gracias. Tengo una historia corta, pero bastante escalofriante. Venía con mi familia en mi carro, mi esposa y yo adelante. Veníamos en el puente que cruza el río de Socoteaca de León. A la derecha, en la orilla de aquel río, estaba una señora bajando esa pequeña barranca. Se veía regordeta, chaparrita, con un vestido tejido de la manera bonita de ese pueblo. Crucé despacio, porque quería saber qué era lo que hacía bajando al río a las 11 de la noche. Además pensé, si se caía o le pasaba algo. Me hice muchos escenarios feos en mi cabeza. Le dije a mi esposa que se fijara, que ahí en el río estaba una señora, ahí en la orilla. Al parecer se quería meter a nadar. Estacioné el coche, bajé mi vidrio y le grité. Buenas noches. Mi esposa se enojó de que le gritara y nos dijo que nos fuéramos, pero de aquella señora no recibí ningún saludo. Estoy seguro que me escuchó, así que le volví a gritar. Buenas noches, se encuentra bien, pero no recibí respuesta alguna de aquella señora. Al dar su primer paso en el agua pensé que se iba a meter a nadar, pero no se hundió. Quizá el río estaba bajito. Pero mi esposa me dijo que no, que ese río estaba profundo. Sentí un escalofrío desde mis piernas hasta la cabeza. Me quedé petrificado al instante, y más cuando ella ya iba a la mitad del río. Iba caminando ahí en medio del agua. Después, sin mover los pies, dio media vuelta y se comenzó a alejar. Caminando por la mitad del río, yo al ver esto me quedé inmóvil.
y mi esposa gritándome al oído que acelerara. Cuando reaccioné pude moverme y pisar el acelerador. Cuando lo pisé, se escuchó un lamento. Un lamento lleno de dolor, fuerte y tenebroso. Mi esposa me regañó, me dijo que no reaccionaba, pero le expliqué que el miedo me petrificó. Antes de pasar al siguiente relato, te invito a que dejes tu like, para saber que te está gustando este video, y no te olvides de compartirlo con tus amigos o conocidos. Con este gesto me apoyarás mucho. Ahora sigamos con el siguiente relato. Salí de mi ruta desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez. Trabajo en una central de autobuses llamados chihuahuenses. Estos viajes son largos y toman alrededor de 20 horas consecutivas. Es por esta razón que siempre me acompaña un segundo chofer. Mi compañero arrancó el viaje y yo arranqué desde las 8 o 9 de la noche. Esa noche que tomé el volante, estábamos por ver Mejillo. Para ser más precisos, en la carretera federal 49D, mi compañero se fue a descansar al camarote y yo abordé el autobús. Vi que venía lleno, un par de muchachos al frente y a la derecha un señor de mayor edad. Lo saludé y le sonreí. Tomé la ruta como de costumbre. Para ser sincero, no pude dormir bien. Por lo mucho dormí unas cuantas horas, pero me sentía despierto, me sentía bien. Conduje a la velocidad que decía la autopista, ya que soy muy precavido. Conforme la madrugada se acercaba empezaba a brisar. Después se desató una gran lluvia, así que bajé la velocidad. Los pasajeros se iban durmiendo, menos los de adelante. Al parecer les gustaba la vista oscura de la carretera, y sí, también me encanta el paisaje que hay en estos lugares, rodeado de naturaleza y más con esta lluvia. El sonido me relaja. En fin, el señor viejito se quedó dormido una hora después. Para esto ya eran las 2 de la madrugada y aún no paraba de llover y yo ya me sentía cansado. No me acuerdo por qué kilómetro veníamos. Pero a lo lejos, en la orilla derecha de aquella autopista, se veía una mujer. Era una mujer anciana, jorobada, de una estatura pequeña. Mantenía la cabeza mirando hacia abajo. Cuando la vi, sentí una explosión de adrenalina en mi cuerpo. Por el miedo hasta salté del asiento y se me quitó el sueño. Pensé que había visto una alucinación provocada por el sueño, pero unos kilómetros más adelante volví a ver esta silueta, o mejor dicho volvimos, pues los muchachos que venían adelante también la vieron. Dijeron asustados en voz alta, «Es la misma anciana que vimos atrás». Ahí supe que no estaba alucinando. Era una anciana parada en la oscuridad con la cabeza mirando hacia abajo en plena tormenta, con la plática de los muchachos. El anciano de la derecha se despertó y la vio. Al pasarla, el anciano se espantó, pero la siguió viendo por la ventana. Dio un grito que despertó a la mayoría en el autobús. Dijo que cuando estaba viendo a esta anciana, ella se volvió como una especie de neblina y desapareció muy rápido, que por esa razón gritó. Más adelante venía con el miedo de ver a este ser. Pero afortunadamente, ya no la volvimos a ver parada en la orilla. Si vas a viajar por esta autopista, espero de todo corazón que nunca la veas. Me ha tocado ver muchas cosas en estas carreteras, pero esta es una de las más aterradoras que he vivido. ¿Qué les pareció este relato? Déjame saberlo en los comentarios. No olviden dejar su like y comentar. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo pesadillasilustradas@gmail.com o en la página de Facebook. Me apoyaría mucho que compartieras este video para que pueda llegar a más personas.